Hola, buen día. ¿Cómo les va? Acá estamos otra vez en las 10 preguntas de encierro. Hoy tenemos de invitado a Santiago Miret. Así que ya le estamos avisando. Así que empezamos una nueva serie de entrevistas, las 10 preguntas. A Santiago Miret, ahí se conectó. Vamos a invitarlo. Eh, Ahí va. Ahí te invité. Hola, Buenas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿cómo andás, Adrián? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Ahí estamos. eh, ¿Y cómo te está tratando este encierro? ¿Bien? Bien, la verdad, para mí no hay mucha diferencia. El trabajo que hago es bastante desde casa. Sí, eh, y como doy clases, las universidades que doy clases, excepto la UBA, sí. actualizaron bastante rápido la modalidad online, así que eh, en ese sentido me quedé bastante en casa y me parece que en términos generales hay como una especie de paranoia, como que la cuarentena parece algo terrible, Sí, pero en realidad para los arquitectos y determinados arquitectos que sí, se dedican a determinadas cosas no es tan grave, ¿no? Está el problema de las obras, pero bueno, sí, eh, que podemos sí, balancear un poco entre una cosa y la sí. otra está bastante bien. Sí, el arquitecto que no está trabajando en educación la tiene más complicada, capaz. Sí, sí, igual Eh, yo eh, estoy, digamos, ahora estoy con algunas obras, pero también están arrancando otras y estamos haciendo documentación, ah, preparando carpetas y la verdad que sí, te para un poco, pero en términos así como generales, mucha diferencia no sentí y de hecho me parece que se destrabaron algunas cosas también en general. Igual antes de empezar a hablar quería agradecerte la oportunidad, Adrián, la verdad. gracias. Está buenísima la idea de hacer estas cosas y me parece que está buena la idea, la excusa de estas 10 preguntas, porque en Sí, realidad estuve viendo los otros eventos que armaste y la verdad que lo de las preguntas sería una excusa, la idea es hablar de otra cosa y es una excusa muy inteligente, porque de hecho en el contexto de Instagram eh, suena bien que la gente cuente sus cuestiones sus cosas personales. privadas. Sí, cosa que a mí no me gusta mucho, pero bueno, vamos a hacer el intento. De hecho, esa es la primer advertencia, que seguramente me cueste contar demasiadas cosas. Igual a la gente no le debe interesar eso, pero No. me cueste contar algunas cosas de gustos personales y esas cosas, pero voy a tratar de hacer la conversación lo más amena posible, te lo prometo. Sí, igual es como le dije a otro invitado. También esto no es Harvard, ¿no? No es una charla de Harvard, estamos en Instagram. Sí, Hay, que- También es como, hay que como saber, ¿no? Dónde estamos. Porque si estuviéramos en Harvard, sí, sería. No me contestarías que estás viendo, no sé, una película tal. sí, La sí, sí, estudiarías más, la respuesta. totalmente. Pero bueno, ¿y el encierro lo estás haciendo solo? ¿O con alguien? Sí. ¿Cómo decías? ¿El encierro lo estás haciendo solo? ¿Cómo no te escuché? ¿El encierro lo estás haciendo solo? No, estoy con mi pareja que también es arquitecta y también se dedica a cosas parecidas a las que hago yo. Así que por Este, lo menos estás acompañado. sí, en realidad la vida no cambió demasiado. O sea, la verdad es que soy de esas personas que pasan mucho tiempo en la computadora y se dedica a trabajar mucho haciendo dibujos
y estudiando y leyendo y esas cosas, así que, digamos, mucho la diferencia no la sentí. Ok. No extraño demasiado, no sé, andar por afuera. Lo que sí extraño es andar en bici por ahí, que soy bastante aficionado a eso. Ir de acá para allá en bicicleta es algo que por eso extraño. Eh, y nada, me parece que eso es de las cosas que más por ahí hacen que esta ¿Te cuarentena se vuelva extrañas? más difícil. Pero después lo que es trabajo y lo que es el día a día, me parece que está bueno incluso, porque como que agilizó un montón de cosas. Digo, ¿no? Como, Sí, no sé, vos también haces un trabajo, por poco que sé de vos, igual estaría bueno por ahí puedes también vos un poco revertir la sí, entrevista, pero me parece que tu trabajo también tiene que ver con estar frente a la compu, con estudiar, leer, sí. hablar con gente, mandar mails y cosas por el estilo, ¿no? Sí, principalmente sí, lo último que estoy haciendo hace 2 años es escribir. Ajá. Entonces, escribir y tratar de generar algo de contenido. Ujú. Bueno, Pero en ese sentido, la cuarentena ayudó a que, digamos, no seamos tan extraños, ¿no? Como, ahora todos estamos en la misma, sí, y lo vemos como más común. No sé, me parece que en ese sentido como que tranquilizó un montón de gente que creía que esto era una cosa extraña, esto de ah, estar así, trabajando. Este, pero bueno, sí, lo más terrible es para aquellos trabajos que sí o sí necesitan ser afuera. claro. Por eso las horas es lo que principalmente sufre, pero por todo lo Sí, demás, no, en realidad yo creo estoy como bastante acostumbrado porque hará 3 años que estoy escribiendo una novela que la terminé el año pasado y ahora estoy con otra porque empecé con la cuarentena a escribir otra novela. Entonces ah, ya tengo, sí, sí, porque dije, bueno, voy a escribir como una especie de crónica o de una novela sobre el encierro y pensé que iba a durar 15 días y está durando 2 meses y ya no sé cómo continuó la novela, porque la estoy haciendo así tipo una especie de Jackie Urak, no sé si conoces, que es como escribir, escribir y escribir y no leer ajá, lo que estás haciendo. Entonces como que de algún claro, modo la novela tiene que seguir, como que no podés volver atrás. claro, claro. Entonces es como que cada vez me tengo que inventar un día nuevo. Así que Sí. estoy haciendo un trabajo bastante entretenido. ¿Y tienen algo que ver con problemas arquitectónicos las novelas o son más bien Sí, otros sí, temas? todos los personajes son arquitectos. Ah, Eh, uy, no es capaz de los arquitectos ni escribiendo. ¿Eh? No. Y todos, en la mayoría siempre escribo arquitectos que trabajan en el negocio inmobiliario y entonces siempre está esa eterna crítica del propio negocio hacia ellos mismos. Ah, mira, Entonces como que siempre están enojados porque hacen hacen negocio inmobiliario y no les gusta. Y, mirá. y contratan Bueno, gente ilegalmente, es como una cuestión así. Dios, suena extraño Sí. e interesante. Sí, y bueno. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Estás preparado? Bueno, dale, yo solamente quería aprovechar para contarle a la audiencia y a vos también que junto con Federico Menichetti y de editor a editor, junto con Federico Menichetti tenemos una revista, digamos una revista que se llama Antagonismos, que Sí, la estoy viendo. sacamos, hoy sacamos un número especial que es el anual, que es el primer año de la revista. Son 6 números, 5 números en uno. Y nada, está disponible online, es una revista online, gratuita, bilingüe, que tiene autores de acá, de afuera, de todos lados. Y nada, invitamos al público que se meta y la vea. Bien, Es una oportunidad de hablar de arquitectura más, además de esta. Es una oportunidad de hablar de arquitectura y de enterarse de lo que pasa en el mundo. Todos pueden mandar artículos también, así que es un espacio también para que todo el mundo participe.
Y nada, me parece que el enfoque que tiene la revista es bastante singular porque es desde el proyecto y hace mucho hincapié en el proyecto especulativo, en ideas proyectivas más bien abiertas y alegres respecto de la práctica disciplinar. Me parece que es un lugar que está poco ocupado en el mundo editorial en general. Mira, Los invito a todos y a vos también, Adriana, que se después sumen. la busco. ¿Y cómo es eso de armar una revista? No, es un proyecto que empezó en realidad hace mucho tiempo, hace como 6 años. Ah, De hecho, hoy veía un mail que le mandé a Fede hace 6 años, eh, diciéndole que hagamos una publicación, que originalmente la idea era publicar cosas que hacíamos nosotros en la universidad, pero con el tiempo fue mutando y se fue transformando en una cosa más de querer conocer lo que pasa en el mundo, de querer conocer de primera mano arquitectos que nos interesan y poder eh, tener artículos, proyectos y perspectivas de primera mano de arquitectos contemporáneos que vemos por ahí. sí, Y nada, y ahora el año pasado, a razón de un montón de otras cuestiones que se alinearon, digamos, dijimos, bueno, vamos a hacerla y empezamos. Y lo empezamos así como diciendo, bueno, vamos el uno a ver qué pasa. Hicimos el uno y quedaron un par de artículos afuera, porque la idea era que son 3 artículos por revista, es una sí, revista sobre todo cortita. Quedaron algunos afuera y dijimos, bueno, vamos la 2 y así, y ahora vamos por la 6, estamos preparando la 6 que va a salir la semana que viene o la otra. Y nada, fue como una cosa que fue creciendo y ahora lo hacemos más que nada por un lado para enterarnos, porque nos interesa leer cosas que son completamente nuevas, que son de gente que por ahí conocemos lateralmente o que vemos por sí, Instagram o que vemos en alguna otra publicación o que vemos que trabajan de docentes pero no tienen obra construida en distintas universidades del mundo y nada, nos parece interesante no solo poder hablar con ellos, tener una excusa para poder hablar, contactarlos, sino que además está bueno para generar como un lugar en donde se hable de arquitectura, que parece raro decirlo así, pero no hay muchos lugares así. no, Eh, Como te lo dice alguien que trabaja en la facultad y hace muchos años y varias facultades, y así todo es difícil encontrar espacios en donde se hable de arquitectura. Entonces, y encima el tipo de arquitectura que nos interesa, que tiene que ver con el proyecto. mm, Eh, Así que más que nada es una excusa para hacer eso, para hacer y enterarnos de cosas que nos gustan. Eh, mira, y los artículos son artículos, no son capaz, no tienen ¿Cómo? ficción. Los artículos No, no, son sin ficción. son artículos, ensayos o proyectos. Hay un número especial de dibujos, por ejemplo, Ah, en donde hay un pequeño, digamos, es un número muy grande que participaron muchas personas y digamos, cada parte tiene como un pequeño texto introductorio que dice cómo se produjeron los dibujos, qué son, ok. si se hicieron en el marco de una universidad o qué. Y después son dibujos, son series de dibujos. Pero también hay artículos, hay un artículo de Fernando Aliata en el número 2 que son como artículos como si fuera una revista científica, pero sin el peso que a veces tienen las revistas científicas, que son curadas o son Ah, revisadas o tienen literato. Es como una especie de aproximación al proyecto y a la teoría más relajada, ah, digamos, y con la posibilidad de generar por sobre inspeccionar y revisar, sino más bien tratar de sacar las cosas y ver qué pasa con ellas. ah, Generar un espacio más bien blando para las propuestas claro. de las cosas, no sea como una cosa demasiado rígida. Claro, Por eso está bastante en mi caso siempre todo eso lo hago en ficción. Lo trato de hacer en Ah, ficción. Entonces, siempre todos los textos o todas las veces que escribí siempre fue a través de un personaje o de un evento de ficción. Como generar un ah, cuento a través de eso. mira, hay Sí. una cosa que no es exactamente eso, ni lo que yo te cuento, pero que está en el medio,
que es una revista que hace Bob Somol, es un arquitecto muy importante de Estados Unidos, que hace una revista que se llama Flat Out, que es muy interesante porque es una revista que los autores publican como si fueran como ¿Seudónimos? personajes, Ah, claro, como personajes, y la revista tiene como una lista de personajes posibles, y los que aplican mandan un artículo como ese personaje. Entonces, ah, digamos, no sé, y tienen como no sé, el instigador, el investigador, el curioso, no sé, como tipos de personajes, entonces el artículo está escrito desde ese personaje. ah, ok. Es una cosa medio rara, que los artículos no son del todo así serios, como que se embisten de una ficción bastante rara. Bueno, me hace Eso, acordar de algo que yo hice, hará un par de años existió un evento en el mar que se llamó Pares, no sé si lo conociste. no, puede ser, sí, me suena. Y quedan como dos arquitectos, se hacían como preguntas entre sí. Entonces, Ajá, y era todos los viernes a la noche en el mar. Entonces yo hice un texto que el personaje era Julián, que se llama todo lo que quise, no, todo lo que no pude ser y lo que quise ser. Era un juego así. Y lo que había hecho, elegí 8 personajes de novelas. Lo elegí ajá, al de Dostoyevsky, El hombre del subsuelo. Bueno, tenía como varios personajes, uno de Truman Capote, y entonces el personaje era ese, tipo, era el personaje de esa novela que iba a ver pares. Y bueno, claro, entonces después empecé a mandar las entrevistas, los cuentos, y cuando se lo mandaba a muchos arquitectos de los que participaban, me decía, pero vos sos Adrián, ¿no? Sí, pero ¿quién es Príncipe tal? No, ese yo me puse un seudónimo siendo el personaje ese, como que claro, no me no podían entender el chiste, pero sí, como que iba haciendo, entonces cada artículo no estaba firmado por mí, sino estaba firmado por claro. Sobel, qué sé yo. Es una buena estrategia esa, porque también, Sí, no sé, es como que te obliga a salirte de vos mismo, y y te te liberás. posiciona en otro lugar, digamos, no es tanto hablar de lo que a uno, lo que a uno le interesa, sino hacer de cuenta que a uno le interesan otras cosas. Sí, y Eh, además que podés decir cualquier cosa, no decir cualquier cosa, sino que podés claro, opinar exacto, y sin, ay, lo dijiste vos, no, lo dijo un personaje. sí. Es buena Bueno, esa. sí, es como la actuación, ¿no? Como cuando, yo no soy actor ni nada, pero los actores dicen que cuando actúan están desinhibidos porque no sienten la responsabilidad de ser ellos. Claro. Pueden ser cualquier otra cosa. Bueno, Eh, empezamos con las preguntas. Vamos con la ok, primera. a ver, La primera es, ¿qué película has visto? bueno, es una pregunta un poco difícil porque veo muchas películas. O sea, no sé mucho de cine ni tengo así como una posición respecto del cine y eso, pero veo muchas películas muy desordenadamente, y lo que suelo hacer es hacer como, o sea, tengo mis favoritas, ¿no? Tengo como grupos de películas favoritas, pero me esfuerzo un poco a ver películas que no conozco, haciendo como ciclos, y digo, no Sí. sé, ciclo Kirk Douglas, entonces me veo 8 películas de Kirk Douglas una semana o un fin de semana. Y después, no sé, ciclo Elia Kazan y veo películas de Elia Kazan, y así, ¿no? Como ciclos. Y es muy gracioso porque en la cuarentena se presta mucho a hacer esas cosas porque, nada, por Tenés alguna más tiempo en razón, casa. sí, parece que tiene más tiempo en casa que antes, cuando en realidad antes también tenía mucho tiempo en casa, pero este, y, y pasó algo muy gracioso que empecé a ver películas de Kirk Douglas. Y Ah, uno se hace la idea de Kirk Douglas, de que es un tipo que, tipo nada, es duro. un ícono de Hollywood, ¿viste? Un tipo que hizo grandes películas, Spartacus, ¿viste? Es como el actor, pero empezás a ver su filmografía y de golpe empiezan a aparecer películas muy raras. Hay una película que no sé si la viste, que él es protagonista, que se llama Fury, ¿la viste? La Mm, Furia, la traducción en no. español.
Ahora me voy a fijar. O sea, la vi hace poco, hace una semana, un par de semanas, y es una película muy extraña. Yo la recomiendo a que cualquiera la vea. O sea, la película es un delirio total. Toda Todas la las... trama de la Sí. película es bastante difícil de seguirla en el sentido de que pasan tantas cosas que vos decís, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sigo viendo esta película? Pero si la seguís viendo hasta el final, te puedo asegurar que el final vale la pena. Ahí me pasa una cosa muy extraña al final. Pero sí, aparecen esas películas extrañas. Y esta en particular, realmente la recomiendo. Es de Kirk Douglas, se llama Fury, y la dirigió Brian De Palma, o sea, ni Ah, más ni menos que Brian De Palma. entonces es más Eh, nueva. es de los, no sé si de los 60, 70, puede ser de los Ah, 70. claro, porque acá Este, está La Furia, sí, 1978. ahí va, de los 70. Pero 78. es una película que teóricamente es sobre telequinesis, se ve que Brian De Palma estaba con lo de Carrie todavía, Claro. este, pero hay como agentes... Igual Carrie me parece que es un poco más adelante, ¿no? Carrie debe ser ¿Cómo, del cómo? 80. Carrie debe ser del 80, ¿no? Creo que Carrie es posterior, pero se ve que el tipo estaba un poco obsesionado con ese tema. Pero viste que Y pasa de todo, o sea, hay de todo, hay persecuciones en auto, a pie, tiroteos, hay dramas familiares, hay relaciones rarísimas entre los personajes. Es un desastre total. pero viste que en Pero los al final vale la pena. 70, en las finales de los 70 hubo como muchas películas así como que tomaban peyote y que las películas son delirios, ¿viste? Que no se Sí, entiende nada. Estaba como ese terror psicodélico de la psiquiatría en los 70. sí, sí, hay muchas películas muy raras de esa época, pero me llamó la atención que era Brian De Palma, y dije, qué bueno, Brian De Palma, Kirk Douglas, no puede fallar, No, y, y es cuestionable, es cuestionable. Y después hay varias, o sea, hay otra también, hay una de Kirk Douglas, y mencionaba a Kazan, dirigida por Elia Kazan, que es este sí. director grosso de Hollywood, ¿no? Que dirigió The Waterfront, qué sé yo, que también es como un drama de una familia griega, Ta- porque Kazan era griego, ¿Te acordás el que nombre? dura 1000 años. Sí, se llama The Arrangement, el arreglo o algo así. The Arrangement. Que no sé por qué se llama así tampoco, no termino. Ah, No, se llama no, así. Es muy raro. mira, la Pero vamos sí, a no, tener, o sea, ¿cómo? la vamos a tener en cuenta. Estoy acá tipo en IMDb, por eso parezco más culto. No, pero no son películas, o sea, no, No, viste, porque por te eso dije el año, realmente, todo. Por eso nada más te digo. sí, o sea, por eso está bueno, en parte me gusta y en parte me da un poco de bronca no tener como una formación más estructural del cine, pero me gusta Claro. porque uno puede ver estas cosas así. Pero bueno, nada, después, no sé, el fin de semana pasado, Hizo, sí, eh, eh, o el anterior, no me acuerdo, ya no me acuerdo cuándo son los fines de semana. sí, como que te Eh, perdés ya, ¿viste? Hoy es viernes. sí, hoy es viernes, rarísimo. Hice como una maratón de Indiana Jones, por ejemplo, las primeras Bien. tres de corridas. ¿Y con cuál Qué te sé quedas yo. de las tres? ¿Eh? ¿Y con cuál te quedas de las tres? Eh, para mí la mejor va a ser siempre la primera porque es como, El digamos, inicio. y sí, porque es cuando todavía estaban, digamos, Spielberg estaba experimentando cosas, era todo muy raro, hay muchas referencias a otras películas, muchas más que en las otras, y hay como el aprendizaje, digamos. Después la 2 es como Templo de la Perdición, es como una especie de aventura rarísima, una película que tiene una estructura muy extraña, eh, que también me gusta, digamos, me gustan las tres, pero si tengo que elegir una, elegiría la primera. La Y la primera. tercera es espectacular porque es la película, es como tiene una estructura perfecta, los personajes son todos necesarios, no sé, Giancarlo creo que es la única película que me gusta de John Connery. Es como que está todo muy bien, cierra muy bien, pero la uno tiene esa cosa como de tipo que está aprendiendo a hacer una película y la hace Sí. muy bien, pero que hace cosas que vos decís que son muy extrañas, qué sé yo, o Porque sea, igual la 3 es bien. No, no te estás hablando de la última, la que se hizo hace menos de 10 años.
¿Esa es la No, 4? no. La última es la 4 que es sobre alienígenas en América del Sur. Sí, pues La de la esa, Colada de Cristal. sí, esa no Esa la la dejé fuera. viste. Esa no la No, viste. esta no la vi en la maratón, la dejé afuera, pero igual también la veo. O sea, no es que le hago asco a eso tampoco, pero digamos, me parece que las primeras tres son Las mejores. las necesarias, sí, sí. Pero, Bien, pero sí, qué sé yo. También es lindo verlas como una sola película, ¿no? Como que son tres cosas que pasaron juntas. Las sí. sagas que están bien hechas pasa eso, ¿no? Como Valen que sí, están es bien. verdad. Sí, la otra vez me hablaron de Volver al Futuro, que es el mismo ejemplo, ¿no? Es como una saga que Sí, la puedes ver las tres seguidas. sí, en Volver al Futuro pasa una cosa medio rara que el mismo Zemeckis la dice, que en realidad él quería hacer la primera, tuvo tanto Sí. éxito que le hicieron hacer dos más. Y eso un poco se nota, porque como que Sí, la segunda y la tercera. no está pensada desde una trilogía. Sí, y además Zemeckis se nota que no es, o sea, es un gran director, todo lo que quiera, pero bueno, por ejemplo, la otra vez, hace un par de días, me vi la última de Zemeckis, o no sé si la última o de las últimas, que hizo una que es de guerra con Brad Pitt, se llama Allied, Ah, sí. eh, que nada, me pareció bastante, bastante terrible, pero digo, digamos, con esas películas medio que te das cuenta que CMX no llegó a estar en ese lugar, no llegó a estar en el lugar de Spielberg, de Palma, de No, no, no. Scorsese, no llegó a ese lugar, ¿no? Donde llegaron estos tipos que son como monstruos. Sí, ya eran De hecho, genios. Sí, ya me eran sorprendí. ellos mismos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Como que Diana Jones o Spielberg es una película de él, es él mismo. En cambio, capaz Exacto. Volver al Futuro no, el tipo después capaz que no era él, capaz que también la hizo por recomendación o por pedido, Sí. desde Sí, la igual uno. yo también creo que hay una cosa ahí en lo popular, en lo pop, que es necesaria, digo, en todos los aspectos, digamos, en la Mm. arquitectura también, digo, como hay como una, para mí, digamos, por ahí es una justificación para mí quedarme tranquilo de que me gustan esas cosas, pero me parece que lo pop en la cultura es necesario para generar, para desmitificar cosas, para Sí, traducir lenguajes, para incentivar a pensar otras cuestiones. Me parece que todo en la cultura, digamos, el posmodernismo en algún punto cumplió esa función también, para dejar de pensar en la arquitectura como algo intocable, o elitista. algo, sí, también, digo, me parece que Zemeckis también cumple ese rol, como lo puede cumplir, digamos, mucha de la arquitectura contemporánea que se toma un poco las cosas a broma o que se toma un poco las cosas, digamos, se toma las cosas a broma seriamente, ¿no? Porque Sí, ser igual una es Spielberg tampoco es una película no, no es un director de culto, sino exacto. es como el cine pop más, más de culto capaz, pero, ¿no? Sí, Pero sí, sigue siendo porque, un bueno, tipo nada, pop. como, me parece que el caso de Spielberg es un tipo que se toma lo pop muy seriamente, digamos, ¿no? Como que se toma digamos, lo Tiburón es popular, fantástica. lo comercial muy seriamente. Sí, pero digo, de golpe, digamos, hace la lista de Schindler, que es un Sí. tema terrible y lo aborda con una seriedad enorme, pero a la vez es una película que es pop, digamos, no es una película como difícil o No, es igual donde... que Eric Brockovich, Ah, es lo mismo. exacto. Sí, sí, sí. Tipo, Exactamente. la comparación es horrible, ¿no? Pero es Eric Brockovich, es lo mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, o sea, me parece que igual no quiero decir que veo de todo porque, digamos, bueno, igual en el cine uno podría decir que sí, ahí sí veo de todo, lamentablemente, porque, digamos, en la música no te diría que escucho de todo y que Claro. escuché de todo, pero en el cine sí, en el cine veo de todo, por esta cuestión que te digo de lo pop, me parece, que, bueno, también medio que crecí en los 90, digamos, mi proximidad con las películas más intensas fue en los 90, cuando estaban todos estos héroes de acción, las Sí. películas que pasaban en Telefe y todas esas cuestiones a la noche, los lunes, y medio que me crié con toda esa cultura de De los cine. 90 y me parece que los 90 en sí es como la década en la cual lo pop se estableció, Sí, digamos, obvio.
desengranó un montón de cuestiones que estaban como obturadas. Es que en Mismo realidad en creo que todos como que la sociedad se aburguesó en los 90, ¿viste? Es como que en puede casi ser. todo, como que todos empezamos el entretenimiento, ¿no? El Sí, entretenimiento fue la base. sí, sí, yo creo El que en viajar, arquitectura ¿no? lo que Viajamos, tenemos televisiones, pero no nosotros, sino globalmente fue así. sí, por ahí a los Yankees les llegó un poco antes, por ahí les llegó más en los 80, que es cuando Sí. fue como el estallido del consumismo más liberal, fue para ellos en los 80, nosotros por ahí nos llegó en los 90, pero digamos, de todas maneras, a lo que me refiero es por ahí, si uno tiene una visión un poquito más amplia respecto a la cultura o mismo en la arquitectura, los 90 fueron, no sé, fue el momento en el cual empezaron a gestarse las oficinas de arquitectura que en los 2000 como estallaron, Ah, eh, ¿no? Como empezó bueno, el giro digital, las nuevas técnicas, qué sé yo, se empezaron a hacer bueno, FOA, que es Foreign Office Architects, como inauguró esa idea de la oficina global, en donde sí, dos o tres personas, pues era una oficina nómade. que el mundo, ¿no? Bueno, seguimos Este, con la segunda pregunta. La segunda es, ¿qué serie has visto? Series, bueno, en cuarentena vi eh, dos series eh, que son muy distintas, pero que me parece que las dos son bastante como intensas y raras a su manera. Una es, a ver si me acuerdo el nombre, eh, la del director de Drive, que no me acuerdo del nombre cómo es. A ver. Eh, Drive, la película con... sí, con Ryan Gosling. ¿Cómo se Sí, llama? Tiene un nombre rarísimo. ahí Eh, te la busco en... bueno, que se llama, que también me la recomendó un amigo, que se llama Too Old to Die Young. Demasiado viejo Eh, para morir joven. Refn, Refn se llama el director, sí. Sí, sí, ya lo encontré. Es una serie que no sé si, creo que no está en Netflix, o no sé si es Netflix, no sé de dónde es, pero que es muy extraña, dura como, no sé si son 8 o 10 capítulos, pero cada capítulo dura lo que quiere. Hay capítulos que duran media hora, hay capítulos que duran una hora, otros Mira, duran hora y media. Y me pareció buena la idea de hacer una serie así, porque es como que hay como una especie de crítica a las series que son como una especie de paquete consumista, digamos, eh, que digamos es como una especie de nada, como de business en función de tener a la gente atrapada mirándola y qué sé yo, cuando en realidad la cuestión de la serie es algo que viene incluso en la literatura, muchos de los grandes libros, ¿no?, de la historia salían sí. como seriales. Y, y esta serie me pareció particularmente interesante porque hacía eso, como que el tipo de golpe, no, este capítulo tiene que durar 20 minutos y duraba 20 minutos, o este tiene que durar hora y media y lo hacía durar hora y media. Y nada, me parece que es un director que se toma todas las libertades, hace cosas muy raras. Vamos a Eh, tener en cuenta. Está buena, se llama, en inglés es Too Old to Die Young. Claro, esa, demasiado viejo exacto. para morir joven. Nicholas Winding Refn se llama, ahí me acordé. Sí, Nicholas Winding o Wending Refn, un nombre rarísimo. que es el director de Drive, que está buena Drive. Sí, Igual, después hizo otra también con Ryan Gosling, ¿cómo se llama? Que transcurre en un lugar tipo Tailandia, una cosa así, que es ah, súper violenta, creo, y el diálogo es mínimo, casi que no hablan los tipos, eh, pero ahora no me puedo solo Dios acordar el nombre. perdona. Esa, solo eso. Exacto. Only God forgives. Esa también, esa es Me- mejor, incluso me parece que en algún punto es mejor que Drive. Pasa que Drive tiene otro ritmo, tiene una dinámica más, que te sí, llega más. aparte está ella, la novia de él que es perfecta. A mí me encanta ella. Que es Eh, Carey Mulligan. ya no la tenía. Sí,
Sí, es muy buena Carey Mulligan. Después, bueno, entonces ya tenemos la serie. Ah, y dijiste que eran dos, ¿y la segunda cuál es? La segunda es la temporada, creo que es la quinta temporada de Better Call Saul, Ah, sí, es genial. que es muy buena. Algunos dicen que es mejor que Breaking Bad. Puede Vamos a ver ser. cómo termina. Para mí, Breaking Bad todavía sigue siendo lejos la mejor serie que vi, Ahí nos dicen pero que bueno. miremos Branson, del mismo director. ¿Cómo? Dicen que veamos Bronson, del mismo director que mencionaste antes. Ah, mira, sí, hay otra película también de ese mismo director, de Refn, que es Demon, no sé qué Demon, De Neon Neon, Demon, sí. el demonio de Eh, Neón. ¿Y qué te parece? Entonces, Better Call Saul, la quinta temporada, hasta ahora es la otra. Es la otra, sí. ¿Y qué, y qué También, no, pe- eso es una serie más convencional, más un, regular, tiene, no está más... un comentario de Kim Wexler. ¿Cómo? Un comentario de Kim Wexler, quiero. Ah, ¿qué me parece el personaje? Es muy raro el personaje ese. Me gusta que se... Va, me gusta. Me parece que... Igual de nuevo, es una serie muy convencional, ¿no? Me Sí, parece muy convencional en el sentido en el que va construyendo una cosa y todo va cerrando y se va como... Es lindo igual de ver, me parece que está... Obviamente está muy bien hecha y todo, pero... eh, pero ella digo, es me un parece que personaje muy raro. Breaking Bad, digamos, el centro de Breaking Bad, parece que es la transformación de los personajes y es exactamente lo que está pasando acá. Y Kim me parece que se está transformando igual que Jimmy, digamos, Sí, son personajes que se están transformando. Y lo pero que lindo de cómo se tampoco. están transformando. Lo que está bueno ahí es como Jimmy se empieza a asustar de Sí. que Kim se está transformando como en una cosa que él le parece muy extraña. Pero me Aparte, parece que sí. En ese y, sentido, me parece que están esas series que son más así. Y me parecía que esta del pibe este de Redfern es interesante, más allá de que está muy bien filmada y todo lo que podamos decir, es que es rara, es como los ganchos son rarísimos, es como mm, no cierra nada, no tiene esa cosa de ir matando personajes como pasaba en ah. Game of Sí, Thrones, es más calma que Breaking Bad. Sí, sí, pero además es como Es más una de historia de golpe no amor. pasa nada y de golpe pasa de todo Sí. y después, sí, pero pará, estamos en la mitad de temporada, ¿qué va a hacer con lo que sigue? Si se murieron todos estos y después sigue por otro lado, es como muy divergente y me parece que eso está buenísimo. O sea, yo no lo había visto en ninguna serie, tampoco es que vi tantas series, ni soy una autoridad para nada, pero me pareció bastante raro en ese sentido, eso en Y, particular. y la próxima es libro que estás leyendo. Libro, bueno, vos sos muy de leer literatura, de dicho escribís, pero yo la verdad hace mucho que no leo literatura, sobre todo por estar estudiando ahora, haciendo doctorado y esas cosas, estoy leyendo más arquitectura y por lo general artículos, pero si me pinchás por lo literario, digamos, soy mucho de leer historietas, Ah, muy aficionado a la historieta. Y ahí sí, ahí leo todo el tiempo cosas muy raras de todos lados. Pero por lo general, o sea, si es literatura, leería, me parece que me inclino por la ciencia ficción, ah. tipo Wells, ponele, ese tipo de cosas. O, o si no, como como literatura más fantástica, más, no sé, cosas más improbables. O sea, no soy de leer como relatos comunes, como, Claro. ¿Y bueno, qué, y qué ves en el cómic que te el cómic, interesó? ahí sí un poco más de todo, pero sobre todo cuestiones como que tienen que ver con el noir, con el claroscuro. Me gusta más que leer los cómics, me aproximo a los cómics por los dibujantes, y por lo general tiendo a seguir dibujantes. Ah, Por lo general los dibujantes que me interesan son dibujantes que trabajan más el claroscuro. De la escuela de Breccia acá, ponele. Breccia es como el que es como un hito del dibujo y la historieta en general acá. Eh,
pero sí, me inclino más por ese tipo de ¿Y dónde, cosas. y dónde consumís? Porque por lo menos yo he visto tres o cuatro lugares de cómics, pero ¿dónde consumís? ¿Por internet? ¿Te los traes? ¿O vas ahí a la tienda No, de Cabildo y Juramento, ahí en Corrientes y no soy de comprar Talcahuano? constantemente, o sea, no soy, digamos, no soy de comprar, digamos, series constantemente, digamos. Por ahí me interesa un autor, lo sigo, averiguo qué hizo y lo compro en algún lado, o lo Pero veo online, o ¿online digamos, o vas a una tienda de cómics? bueno, hasta antes de la cuarentena iba alguna que otra. Ah, Por lo general trato de buscar lugares, digo, porque, digamos, mientras más oculto y por debajo del radar el lugar, mejores cosas encontrás, raramente. Me pasaba a mí cuando era más pibe en la secundaria, por ejemplo, de recorrer, bueno, le pasaba a mucha gente, de hecho esto lo debo haber copiado de alguien, pero de recorrer las librerías de Corrientes, de la calle sí. Corrientes, buscar ahí historietas esos compilados de historietas europeas que llegaban acá por, vaya uno a saber por qué, y las vendían muy baratas, y ahí aparecían todos como los grandes de la historieta europea, desde Moebius, mismo Juan Jiménez, que es argentino y murió hace poco, Altuna, o sea, todos los grosos aparecían como en esas revistas que estaban como abandonadas ahí, que te las vendían a 2 mangos, yo decía que son cosas como incunables. No sé, mientras había pibes que hacían lo mismo con discos, con él, Mm, yo hacía eso con, eh, con las historietas. Eh, bien. pero sí, Luego, después, lo que más, digamos, si me decís que leo, leo más libros, sobre todo releo libros. Todo el tiempo estoy releyendo cosas. Y, y nada, por lo general son libros que tienen que ver con el diagrama en la arquitectura, con lo digital, qué sé yo, con lo computacional, mm, con no sé, esos son los intereses que que suelo tener, también encontrás. mucho libro de historia. ¿Cómo? Sí, los intereses que encontraste. Sí, sí, ese tipo de cosas son por las que me Y la termino. cuarta es música que estás escuchando. Bueno, como decía antes, con la música soy bastante desordenado. Hace un tiempo, bueno, hace un tiempo empecé a incursionar o empecé a escuchar más seriamente música académica, que por ahí toda mi vida la escuché suelta y sin, sin un foco en nada en particular. Y hace un par de años empecé a escucharlo como más sistemáticamente, en el sentido de escuchar cosas que, no sé, algo que me interesaba, exploraba un poco más. Entonces, en ese sentido, no sé, tiene mucho también que ver con las películas que me gustan, seguramente, con la literatura que me gusta, incluso con la arquitectura por ahí que me gusta, y con la arquitectura que creo que hay que hacer, quizás, en algún punto, y lo que es música académica en particular, tiendo a escuchar cosas que tienen que ver con lo heroico, cosas que tienen Mira, que ver, eh, obvio Beethoven es lo heroico, pero Sibelius en particular, soy bastante fan de las sinfonías de Sibelius. Eh, pero después, de golpe, dicho esto, hago como perímetros en torno a esas cosas y de golpe, no sé, un día digo, bueno, esta semana vamos a escuchar eh, eh, conciertos para violines de los distintos autores. Entonces escuchas Paganini y te escuchas todos los conciertos para violines sin parar repetidamente. Suelo hacer eso también, como suelo escuchar en loop las mismas cosas, como para que me entren en la cabeza y después sí. pasa otra cosa. Pero eso es como el lado más snob que tengo, que es como esa música académica que también es producto quizás de un interés frustrado que nunca, por una u otra razón, me negué a aprender a tocar algún instrumento. Entonces hay muchas cosas de la música que yo las siento como muy místicas y muy como increíbles, que no, increíbles en el sentido que no las puedo creer porque no puedo entenderlas. Mm, Siempre me atrae esa música, la música por esas cosas, me parece. Pero después, digamos, dicho como ese lado más snob de la música académica y mis intereses y mis frustraciones, sí. etcétera,
no sé, escucho cosas muy sueltas, qué sé yo. Ahora últimamente estoy escuchando mucho Spinetta, por ejemplo, pero no sé, el rock internacional también, de nuevo, el rock internacional de los 90 claramente también Te influyó. me genera cosas. ¿Eh? Sí, te marcó, te influyó. Sí, sí, de nuevo, me parece que otra vez, los 90 me parece que son como esa década extraña que pasaron un montón de cosas en las cuales yo me siento muy identificado. Quizás ¿En seguramente qué, también por la cuántos, nostalgia, no sé. en los 90, en el 90, ¿cuántos tenías? ¿Cuándo entraste en los 90? ¿A qué edad? En los 90 tenía 7 años Ah, y ah, transcurrí de chico. los, claro, o sea, transcurrí de, digamos, los 10 años, 12, 13, 14 años, estaba en esa época, y los principios del 2000 también fueron súper Así que importantes para fueron mí. de los 7 a los 17. Exacto, exacto. Bien. A mí me Es agarró una más época de, que a todos a mí nos me marca en algún agarró, sentido. a mí me agarró más, más conflictivo. A mí me agarró de los 13 a los 23. Claro, Fue- claro, claro. me Sí. agarró tipo más conflicto, de tipo justo de esa época, 13. Sí, Eh, yo puedo tener esa época como una especie de nostalgia por la infancia. Me parece que, no sé, la música que escuchaba en esa época como que tengo una idea de que todo lo que me pasaba en ese momento estaba bien. mm, Entonces, no sé, las películas que veía me gustaban, entonces cuando las vuelvo a ver, digo, ah, mirá, qué bueno esto, y en realidad por ahí no está tan bueno, pero qué sé yo, ¿viste? te gustaba de chico. Queda medio cebado con eso. Y Y después, como sí, en el tercer plano, digamos, está todo lo que es pop, digamos, toda la música pop que escuchas en Aspen, ponele, que tiene que ver con los 80, sí, que es como 80 y un poco de 70 también, que tiene que ver con también el rock internacional de los 80 o las bandas pop de los 80, que seguramente tienen alguna conexión con lo que influenció los 90, supongo. No sé, como Volver al Futuro está más de los 80 que de los 90, las sí. primeras películas de los 90 también, como que, no sé, me parece que ahí también hay como una especie de influencia medio rara. Eh, y nada, eso. Después, la próxima es receta más usada. Nada, ahí no No. sé qué decirte. Qué sé yo, no soy fan de la cocina, pero cocino alguna cosa, qué sé yo, una salsa. Pero no, en estos días de encierro no te inventaste nada, tipo hacerte un pan con aceituna y mayonesa y comer. No, no te tenés ningún tic. No, no, la verdad que no, no sé, porque de nuevo también, o sea, no sé si esto, o sea, no tomo la cuarentena como un espacio Claro, porque de Twitter fue casi lo crisis. mismo. Sí, o sea, me parece que no cambió demasiado la cuestión. Ah. Me parece que, Y, de nuevo, me parece que esta etapa es como una especie de situación que nos permite y nos va a permitir eh, superar pavadas que no superábamos antes, que tenían que mm, ver con estar presente en situaciones que no eran necesarias o con hacer cosas que, que no sé, que no eran cuestiones útiles mm. ni prácticas. Me parece que esto va a servir para eso. Qué sé yo. Y la próxima es página web más visitada. Eh, y ahí voy a tener que decir YouTube. Me parece que, de nuevo, la idea de página web es medio rara, porque ahora están todas esas páginas web que en realidad son links a otros lados. Sí. Sé que YouTube y ver videos que no tienen nada que ver con nada. Hay, este, no sé, por ejemplo, hay un canal que todo el tiempo suben videos que duran entre 10 9 minutos, que es gente que tiene como un spa para perros y, Sí. y digamos, todos, y es realmente tranquilizador, porque todos los capítulos se organizan exactamente igual. Uno puede imaginar que la vida de esta gente es siempre igual, pero es como que, no sé, quisieron toda su vida hacer eso, lo lograron y ahora lo hacen todo el tiempo y lo hacen muy bien.
Y todos los capítulos es el perrito al principio que llega y lo cansan, lo hacen correr, lo hacen jugar, no sé qué. Después, a ver si no me equivoco con las etapas. Después lo mojan, lo acarician, lo masajean, veo que el perrito se empieza a quedar dormido. Por lo general son todos perritos chiquitos, además, que usualmente son perritos, ¿viste? Esos perritos que son como medio Caniches. ese tipo de perros que vos decís, ese perrito que es lo común. Bueno, esos lo mojan, después lo enjabonan, como no sé cuánto tiempo estarán porque se empieza a hacer de noche además. Eh, lo enjuagan, lo sacan de ahí, lo secan, queda el perro hecho como una nube, todos igual además, ¿eh? No sé qué sistema utilizan, que es siempre el mismo. Eh, Después le cortan el pelo, se lo cortan, le cortan el pelo, le cortan el 3 días cortando el pelo, se empieza a hacer de noche, los perritos, algunos se quedan dormidos, eso es realmente espectacular. Y después lo vienen a buscar, y así termina el capítulo. Mira. Y son todos así, y tienen como, no sé, 1.000 millones de vistas, es realmente increíble. Y me parece que esas cosas están bien, me parece que son las cosas que YouTube hace bien, digamos. Después están los otros videos que son más como de youtubers que tratan de captar tu Entonces, atención sí. haciendo comentarios supuestamente agudos y cosas así que son más difíciles, qué sé yo. Pero ese tipo de videos que son como cosas que pasan todo el tiempo, que claramente no están armados, o sea, obviamente están bien filmados y están hechos para eso, pero Eh, me parece que en ese sentido están bien ese tipo de cosas. y Eh, la red social más visitada? bueno, supongo que Instagram, sobre todo para hacer eh, nada, publicidad de antagonismos, para publicar cosas, enterarme de futuros posibles publicadores de antagonismos para invitar a que participen. Eh, También estoy codirigiendo la maestría en investigación proyectual del Centro Poiesis de Sarquís en Sí. la FADU, entonces también ingreso mucho por eso. En mi cuenta personal, por lo general, suelo subir cosas de antagonismos o trabajos que hago en la facultad con alumnos y cosas así. Eh, pero sí, por lo general lo uso para eso. Y nada, para hablar con vos en este momento. Está bien. ¿Y la acción que más extrañas? Andar en bicicleta creo que es la que más extraño. Ir y venir a la obra en bicicleta, a la oficina, me parece que sí, andar en bici. Después ir a comer a algunos lugares, algún lugar en puntual que nos gusta ir a comer, pero sobre todo andar en bici. Me parece que eso es Vas a lo extrañar. que más extraño no lo podés hacer, porque por ahí extrañas ir a comer a un lugar, bueno, te hacés la comida o la pedís o lo que sea, pero andar en bici eh, no lo podés hacer cuando estás en No. cuarentena. Y la próxima, la siguiente es el lugar que más extrañas. No extraño un lugar en particular, me parece. Eh, por ahí algún lugar para comer, pero no soy de extrañar como lugares. Eh, no, me parece que no. Por ahí yo también extraño un poco la rutina, pero una vez que me acostumbro a otra rutina, sigo esa rutina. Te olvidas de la rutina anterior. Sí. ¿Y cuándo crees que todo esto va a terminar? Que vamos a volver a hacer como el marzo del año pasado. De este año, perdón. Yo, de nuevo, suelo ser bastante optimista respecto de la idea de que esto va a cambiar demasiado las cosas y que las haya cambiado. Yo creo que ha cambiado muchas cosas prácticas y muchas actividades que hacíamos producto de querer ser seres prácticos, las ha cambiado y las va a cambiar. Pero me parece que a la normalidad que teníamos antes, exactamente a esa normalidad no vamos a volver, pero vamos a volver a una normalidad muy parecida, pero va a ser como una especie de cosa diferente. Me parece que Mm. vamos a volver al cine, a estudiar en las universidades y todo eso. De hecho, cuando salga la vacuna aún más. Pero me parece que lo que va a pasar es que vamos a volver a un lugar más como una especie de como evolucionados,
como si empezáramos a entender que hay cosas que no son necesarias, Mm, que eran útiles por ahí, pero no son necesarias, y se le va a dar también un lugar relativo a la utilidad de las cosas. pues Eh, sí. ¿No? Como tener que desplazarse y ir a algún lugar va a ser como más, va a ser más relativizado, digamos. ¿Y cuándo crees Eh, que vas a volver a abrazar a alguien sin pensando, uy, me voy a contagiar o no? Tipo, ¿esta persona estará sana? ¿Me contagiará de algo? no soy de abrazar mucho a la gente, pero si tuviera que pensar, Porque yo creo que eh, eso va a ser lo que más nos va a cambiar, ¿no? Ese miedo sí, por el otro. la desconfianza, Sí, sí, puede ser. ¿le daré la mano? ¿Le daré un beso? Tipo, Sí, a mí ya me pasaba un poco de antes eso, eh, pero sí, por ahí eso nos va a cambiar un poco, pero también eso va a hacer que las relaciones sean más sinceras por ahí, porque sí, no tenemos esa cosa de que por ahí sos sincero con alguien porque lo abrazás y demostrás tus afecciones y qué sé yo, pero por ahí hay otras maneras de construir eso. Y me parece que por ahí tiene que ver con el tiempo, con acciones no direccionadas hacia otras personas. No sé, esas cosas, viste, cuando uno dice, me siento cerca de tal porque hago algo sí, parecido a lo que hace tal. Bueno, eso llevado a relaciones más cotidianas debería suceder más y me parece que esto va a hacer que sucedan más. Como, no necesariamente porque, no sé, yo veo una serie y el otro ve una serie, sino porque no sé, hago determinadas acciones que apuntan a ideales similares o a una ética similar, y eso llevado a los distintos planos de las relaciones humanas puede, digamos, puede ser más sincero. mira, Y me parece que que por ahí algo que podemos aprender de todo esto sería eso, como tratar de evitar la vergüenza de estar haciendo cosas como con los mismos fines, pero no por ahí no blanquearlas, digamos, o ocultarlas, o no sé, es como esa persona que entra a las redes sociales y mira cosas, pero no postea nada, sí. o no postea nada, pero sí, El Wire, ¿no? el famoso Wire. Exacto, exacto. Digamos, por ahí es como esto es una manera de que si no haces cosas por tu cuenta, digamos, y no tenés la posibilidad de ir y abrazar al otro y decirle, che, no sé qué, eh, por ahí si las haces, en algún momento decantan y generan algún tipo de vínculo. No sé si Mira, es muy abstracto lo que estoy diciendo, pero me parece está bien, por está ahí, bien. Pero bueno, este, entonces ya terminamos con las 10 preguntas ok. y, y sí, y nos faltan 2 minutos para que se corte el vivo. Así que si Ah, hay, así que ya está justo, terminamos justo. qué bien. Así que si la gente quiere preguntar algo, nos puede preguntarlo y le preguntará otro día. Bueno, ¿Eh? no, yo después aprovecho para agradecerte de nuevo, me parece que está bueno este lugar. Dale. Me gustaría que Bit sea revista literal en algún momento, sea como un espacio donde hablar de arquitectura. Y me parece que el perfil este que vos proponés desde lo literario, me parece que puede ser un lugar nuevo. Sí, Así como lo que te comentaba de la revista de Somol, eh, no sé, por ahí pensar, digamos, una modalidad no similar, sino como en la misma línea, que busque ocupar un espacio que no existe. Me parece que eso está eh, buenísimo. sí, Eh, gracias. Así que ojalá que funcione y siga para Sí, adelante. bueno, también nos podés, durante todo el año pasado y este año con Matías Frasi, hicimos unos videos que están en YouTube, que no sé si lo Ah, viste en el canal de Beat de YouTube, pueden sí, buscar vi Beat algunas Revista en cosas. YouTube. Y bueno, y ahí también hacíamos como entrevistas los dos y pasando revista y invitábamos arquitectos y hablábamos entre nosotros. Y en realidad también empezó, es como una revista y también como un audiovisual, ¿no? Claro, Está ahí como muy mezclado, pero plataforma, algo por el estilo. Una sí, plataforma multimedia, sí. algo Así así. que, bueno, faltan 19 segundos. Bueno, muchas gracias por aceptar
y, Gracias a vos, y Adrián. por las respuestas y nos vemos mañana con el señor Oscar Cañadas de Ah, Mar ok. del Plata. Así que lo vi Excelente. que se conectó, así que mañana los esperamos a las 5. Es como un programa de televisión. Mañana los